Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario. Y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una consultora de talento en la que trabajamos con CEOs, responsables de recursos humanos y managers de pymes y startups en los sectores de biotech y agri-foodtech que necesitan personal científico técnico altamente cualificado y les ayudamos a hacer más competitivas sus empresas y también a reducir riesgos en sus proyectos de I+D, reclutando y seleccionando el mejor talento científico. Hoy tenemos el placer de contar con Maribel Vergés, que es CEO de Afirma Biotech, que es una startup, una empresa que desarrolla nuevos fármacos para el tratamiento de infecciones graves de amplio espectro y cáncer. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Maribel, es un gustazo tenerte en el programa. Muchas gracias, Manolo, por vuestra invitación. Bueno, Maribel es CEO de Afirma Biotech, pero lleva ya un recorrido importante, particularmente dentro del mundo del emprendimiento, que eso vamos a hablar ahora largo y tendido. Y Maribel, siempre empezamos las entrevistas igual, ¿no? Volviendo al origen del por qué estamos todos aquí, ¿no? Tú de origen eres química, ¿verdad? Sí, de hecho, ingeniera química. Yo estudié en el Instituto Químico de Sarriá, teníamos las dos titulaciones. Y tengo la licenciatura en química especializada en orgánica y la ingeniería química. Vale. Oye, cuando terminaste química, ¿tú qué tipo de vida pensabas que ibas a tener? Pues pensaba que iba a trabajar en un laboratorio. No, Era lo corriente. Pensaba que tus compañeros al final trabajaban en laboratorios, ¿no? Bueno, al final, la verdad es que en las carreras de ciencias acabas viendo que hay gente que tiene todo tipo de desarrollos profesionales. Y algunos sí, algunos siguen en laboratorio, pero hay muchos que están haciendo cosas muy diversas en muchos ámbitos. Hay gente que está en regulatoria, hay gente que está en formación en empresas tecnológicas, hay gente que está en patentes, gente que está en la administración, en la Unión Europea, hay de todo. ¿Y tú en aquel momento te veías algo especial, diferente? ¿Te veías de alguna manera diferente al mainstream o no? Bueno, mira, hay una cosa que me pasaba cuando me hacían preguntas, las primeras entrevistas, ¿tú dónde te ves con 40 años? Yo les decía, yo directora general, que ahora me pregunto qué impresión debía causar una chica de 25 años diciendo, yo voy a ser directora general. Pero bueno, sí que a mí me interesa el ámbito del liderazgo y la dirección de equipos y de personas. No tenía demasiado claro cómo, pero ya era una cosa que me interesaba. ¿Pero era corriente en tu círculo de amigos? Pues no. Mi padre era director general de una empresa en aquella época, pero no, entre mis amigos, pues no. La mayoría de la gente a esa edad te hace todavía mucha ilusión la investigación, el descubrimiento de todo el tema científico. Yo tenía, el laboratorio me gustaba lo justo, entonces tenía interés de evolucionar en otros ámbitos. Vale, vámonos a ese inicio de Maribel en el mundo en el mercado laboral, ¿no? Digamos, sales de tus estudios y empiezas a trabajar en Almiral. Sí, de hecho estuve un par de meses dando clases en un instituto de ESO y tal. Pensé que el mundo de la educación me gustaba estar con gente joven, pero tampoco quería dedicarme solo a eso. Y en verano me salió un trabajo en Almiral como ingeniera de desarrollo de CMC. Pero era una cosa que en principio iba a durar un verano. Entonces me advirtieron muy claramente que no íbamos a... O sea, me dijeron, te fichamos, pero te vamos a despedir. Entonces yo les decía, bueno, pero es Almiral, está bien. ¿Pero lo tienes claro? Sí, pero yo quiero trabajar en Almiral porque me parecía, dentro de las empresas españolas, pues en ese momento la más avanzada y sigue siendo una de las más avanzadas en desarrollo de nuevos fármacos. A mí me hacía ilusión trabajar allí por aprender lo que hacían aquella gente, ¿no? Claro, además en CMC tampoco había tanta gente trabajando en España. No, me parecía apasionante en aquel momento ese primer trabajo. Y aunque me dijeron que iba a durar un solo verano,
Pues duró 3 años. Duró 3 años en los que yo estuve, pues pasé de estar adjunta a otro químico a liderar mis propios proyectos de CMC Development y aprender, pues, prácticamente todo lo que es de la industria farmacéutica lo aprendí allí. Tú sabes de la carrera que en realidad tienes unas bases, pero no tienes un conocimiento profesional de un sector. Y allí aprendí pues muchísimo, muchísimo. Oye, más allá de la estructura del mundo farma y de la parte más técnica, ¿qué aprendiste en esos primeros años? Bueno, pues también en los primeros años, yo estuve 3 años haciendo un tema muy técnico que era el escalado en GMP de las síntesis químicas, pues, lo que es propiamente el CMC. Pero además, pues empecé a asistir a los teams de desarrollo de proyecto, a ver lo que hacía falta para llevar un fármaco al mercado, etcétera. Y entonces, al cabo de 3 años, ya tuve clarísimo que sí, que el ámbito que a mí me interesaba era el de dirección y gestión empresarial. Y entonces ahí pues aprendí las primeras bases de cómo desarrollábamos los equipos en Almirall y fue cuando decidí ir a hacer el máster, el MBA. Vale, pero eso ¿se aprende y se hace el máster o se hace el máster y después se aprende? No, yo creo que se aprende, que la práctica y la vivencia es básica, no te lo enseñan en ninguna escuela, pero me ayudó mucho después de haber trabajado 3 años el máster para formalizar conceptos. Es decir, yo creo que es la combinación. La práctica es insustituible, pero para mí fue realmente un regalo poderme dedicar 2 años, fue el MBA de IS Full Time, 2 años a reflexionar sobre esas vivencias que yo había tenido en la empresa y digamos, conceptualizarlas, ¿no? Cuando uno decide apuntarse a una MBA o algo, pero más formal, ¿no? En el de aprender no ya lo que ya sabes, sino de formalizarlo en tu cabeza a veces, ¿no? ¿Hay mucha diferencia entre hacerlo full time y dedicándole todo el tiempo que tienes a hacerlo, como imagino que también algunos CEOs o algunos emprendedores lo harán, que es intentando compatibilizarlo como puedes con las 1000 cosas que tienes que hacer en el día a día? Hombre, supongo que depende de muchas cosas. Depende primero de tu logística familiar, personal, de lo que puedas más o menos hacer. Económica también, porque claro, durante 2 años pues dejas ingresos, dejas todo, ¿no? Yo en aquel momento era joven, podía permitirme una inversión total. La verdad es que no sé si... no, o sea, no creo que se aprenda tantísimo más que con un curso part-time, pero lo disfrutas porque vuelves durante 2 años a la vida de estudiante, tienes tiempo para dedicarte a fondo, para hacer relaciones que han durado pues más de 25 años, seguimos teniendo amistades del máster, tuve la oportunidad de estar 3 meses en el MIT, en fin, depende de muchas cosas y ya te digo, no creo que a nivel de aprendizaje sea tanto mayor el full time que el part time, pero en cualquier caso la vivencia fue extraordinaria y la pude disfrutar pues, completamente. O sea, me imagino que sales de allí ya como los toros cuando salen a la plaza, ¿no? Sí. A crear la empresa. De hecho, claro, tú sales de Almirall, pero vas a la fundación luego, ¿no? Yo salí de Almirall a hacer el máster. Y después del máster, pues sí, quería experiencias nuevas y tal. Y estuve 2 años trabajando en La Caixa, en un tema de marketing. Vale. Porque quería un sector diferente, quería cosas muy distintas y tal. Pero en 2 años me di cuenta de que estaba desaprovechando todo el background científico y de industria farmacéutica que yo llevaba, y entonces volví a la Fundación Bosque y Gimpera. También yo fui al máster y salí del máster ya con muchísimas ganas de emprender. Claro. O sea, ya salía con ganas de montar algo, de empezar algo. Entonces había muy poquita biotech, era el momento de Internet, pero no había mucha biotech en España todavía. Y yo tenía ganas de hacer algo, pero no sabía qué. Entonces, cuando me hablaron de la Fundación Bosque y Gimpera y de una plaza en apoyo a emprendedores tecnológicos, pensé, pues esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer y lo que a mí me interesa. ¿Pero esto era para tú impartir o para tú recibir formación? No, en la fundación
yo era, digamos, la técnica que al principio era como la técnica consultora, luego fui la directora del departamento de empresas. Nosotros recibíamos a los investigadores de la UB y les ayudábamos a buscar financiación, a montar el business plan, a escribir el Neotec. Piensa que en aquella época el esquema de Neotec era muy distinto que el de ahora, pero el 25% de los que se dieron durante unos años los obteníamos en la UB para los proyectos de startups tecnológicas, ¿no? ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Pues del 2002 a 2009. Vale. De 2002 a 2009 estuve allí. Trabajábamos también con licencias. Siempre cuando recibíamos un proyecto hablábamos con el investigador. ¿A ti qué te interesa? ¿La vía startup, la vía licencia? Negociamos algunas licencias internacionales también en aquella época. Definimos incluso la política de licencias de la UB, que no estaba definida y que además la compartimos con Redotri y luego se ha implantado en muchísimas universidades españolas. La política de distribución de porcentajes de royalties, etcétera, pues la definimos en aquella época en la fundación, ¿no? Fue una época que fue súper creativa. Pero imagino que en aquella época es que en muchas regiones que ni habría este ecosistema para nada, ¿no? Había poca cosa, había, pues yo qué sé, en Madrid, por ejemplo, la Autónoma de Madrid tenía muchas ganas, en Barcelona, en Cataluña, pues Girona, Tarragona, la UPC, nosotros, la Autónoma, hicimos ya proyectos juntos de buenas prácticas de valoración y de cursos de patentes, etcétera. Había cosas, por ejemplo, en Cáceres había mucha actividad, Bilbao, pues también, Santiago, sin duda. O sea, había polos, había cosas en España, no es que no hubiera nada. Pero en Madrid, en Tres Cantos, en el parque, pues también había actividad. Pero yo creo que hubo una generación de técnicos de OTRI, de Tech Transfer, que crecimos allí juntos y incluso a nivel de, por ejemplo, Asebio, estaba empezando, ¿no? Los Biospains. Se ha repetido este año el Biospain en Barcelona, pues que prácticamente el segundo o tercero fue en aquella época, ¿no? Claro. Y yo creo que sí, que ha sido una explosión de la biotech en España en estos años. ¿Y te dabas cuenta tú en aquel momento que estabas como abriendo camino, ¿no? a nuevos procesos, diría, ¿no? Que se van a repetir y se van a replicar en otros lugares? Sí. No sé si me daba cuenta, o sea, me daba cuenta de que había poca cosa, teníamos muchos referentes de países anglosajones, o sea, tuvimos mucha suerte de entrar en un proyecto europeo y movernos con gente de Suecia y del Reino Unido que nos dieron soporte en decir, oye, esto nosotros lo hacemos así, tal y cual, con asociaciones europeas de Tech Transfer. Me daba cuenta de que había mucho espacio para hacer cosas y tuvimos la suerte de que en la UB había un ambiente en aquella época muy receptivo. El vicerrector de innovación, que en aquella época era Xavier Testar, tenía muchas ganas de que pusiéramos cosas innovadoras. El rector de la OB, que fue Marius Rubiralta, luego fue secretario de Estado de Universidades, pues también tenía muchísimas ganas de que hiciéramos cosas nuevas. El parque científico llevaba pocos años en marcha, luego también se abrieron más, ¿no? Hubo en esa época también los parquetazos. Sí que veías que había mucha creatividad, muchas ganas en el ambiente por parte de todos de hacer cosas. Y también creo que ha sido un privilegio en España que hemos desarrollado este sector o hemos ayudado a que creciera este sector un poco todos hombro con hombro, todo el mundo colaborando con todo el mundo. Oye, ¿tú qué sabes hacer? ¿Tú qué tienes? ¿Tú quién conoces? Creo que ha sido una experiencia muy, muy positiva. ¿Y tú que estuviste tan vinculada incluso al mundo académico, ¿no? En aquel momento? ¿Ha cambiado mucho la relación o lo que está ocurriendo o lo que bulle dentro del mundo académico investigador a la hora de hablar de transferencia? ¿Para lo bueno o para lo malo desde que estabas tú en la fundación? Yo diría que se ha consolidado, yo diría que ha crecido, que claro, nosotros teníamos un poco de dificultades de explicar a los investigadores qué hacíamos, porque no lo conocían, no había tampoco, pues ahora por ejemplo tienes empresas que en aquella época empezaban, yo estuve ayudando al principio a Horizon, a Minorix, a empresas así, pues que ahora se han consolidado y han triunfado y les ha ido muy bien. Entonces, al haber
poco conocimiento, pues tuvimos que sembrar mucho. Yo creo que ahora definitivamente el sistema funciona, que hay cada vez más iniciativas, que hay mucho ambiente y la verdad me alegro mucho de ello, porque creo que hay mucha tecnología en las universidades y mucha ciencia en las universidades españolas que merece ser transferida. Maribel, ¿y hay algo que eches de menos de aquella época? Bueno, no lo sé, claro, uno es muy joven y tiene muchas ideas y hace muchas cosas y tal, y le parece que nada cuesta nada. Ahora sí que te das cuenta que todo cuesta y que todo hay que trabajar y tal, y que bueno, no siempre tienes las mismas energías, pero en fin, la verdad es que yo sigo empezando proyectos y sigo intentando mantener un cierto dinamismo, con lo cual, pero bueno, fue una época muy divertida, sí, en todos los sentidos. Oye, y en el año 2009, ¿no? Fue cuando ya decides Sí. emprender algo totalmente diferente. Cuéntanos. Bueno, no fue muy diferente. La verdad es que fue como una consecuencia lógica. En aquella época yo trabajaba en un proyecto con Luis Ruiz, que era el CEO de Advancel, y entonces empezamos a intercambiar mucha información sobre tecnologías para transferir, etcétera. Y un buen día Luis me dice, voy a montar una empresa. Digo, bueno, pues dice, ¿quieres venir? Digo, bueno, sí. Dice, oye, si todavía no te la he contado. Digo, ya, no, es verdad, pero seguro que nos irá bien, ¿no? Bueno, bromas aparte, tanto Luis como yo nos dábamos cuenta de que sí que había un problema y seguimos teniéndolo con la tecnología académica, es que muchas veces le falta algo de maduración antes de ser atractiva para la industria farmacéutica, ¿no? Entonces es verdad que una de las vías de maduración muy utilizadas y obvias es la creación de spin-offs, pero no siempre encuentras un equipo humano, tienes gente que tenga la experiencia, la energía, o el proyecto tiene la amplitud como para generar un spin-off. Entonces el proyecto Janus, que Luis lideraba como CEO, yo me incorporé como CFO y Ramón Boser como CEO, fuimos los tres fundadores. El proyecto lo que pretendía, Janus es el dios de las dos caras que os habrá comentado Luis, pretendía mirar a la ciencia y mirar al mercado. Es decir, adquirir licencias académicas, añadir valor desarrollando pasos de valor, pues desde estudios de toxicología, desarrollos hasta desarrollos clínicos, llegamos a hacer 3 ensayos de fase 2, y luego encontrar el partner en la industria farmacéutica que ya se interese por esa licencia. Con lo cual, el tema era muy de continuidad y de haber detectado que en la academia pues no teníamos medios, tanto a nivel de inversión como a nivel de experiencia, como a nivel de recursos humanos, para avanzar los proyectos que podíamos trasladar a la industria, ¿no? Oye, ¿qué es lo que hizo que Janus no continuara muchos más años? Bueno, Janus necesitaba financiación y quien se interesó por el proyecto fue Ferrer. Ferrer en aquel momento quería montar una unidad externa de innovación con este esquema. Hubo un entendimiento muy bueno con el equipo de dirección. Ferrer comprometió e invirtió 15 millones de euros. Desarrollamos 3 proyectos y luego pues cambió la dirección, cambió la línea estratégica y ellos decidieron volver a internacionalizar su innovación. Entonces, por otro lado, también nos dimos cuenta de que lo que habíamos estado montando era una incubadora de proyectos biotech y que seguramente tenía más sentido de hacerlo con formato incubadora. Entonces, a partir de ahí, Ferrer internacionalizó todos los proyectos, decidió con cuáles avanzaban y el resto del equipo pues nos fuimos a otros proyectos, un poco con la idea de seguir haciendo cosas, pero en un ámbito más focalizado. También yo creo que el entorno de inversión cambió en aquellos 10 años y los VCs empezaron a pedirnos proyectos mucho más focalizados y la industria proyectos más avanzados, con lo cual pues un poco el mercado cambió, el equipo de dirección de Ferrer también y finalmente decidieron adquirirla. Vale. Pero después de eso,
¿Qué es lo que te apetecía realmente? Bueno, después de eso a mí me apetecía llevar un proyecto que fuera más un producto enfocado y que fuera dirigido a alguna línea terapéutica concreta. Mi inquietud en aquella época empezaron a ser las enfermedades infecciosas, porque una persona relativamente próxima, un familiar, tuvo una infección crónica motivada por una picadura de una garrapata, que, que últimamente pues, se van oyendo más casos. Fue una cosa que hubo que tratar durante bastante tiempo con antibióticos, etcétera. Entonces yo empecé a buscar tecnología pensando, bueno, pues esto será, vamos, conocidísimo, y me di cuenta de que no, de que en los últimos 20 años se han negligido las enfermedades infecciosas, un poco pensando que ya teníamos arsenal terapéutico, pero que resulta que ahora este arsenal, los antibióticos, pues tienen muchísimos problemas. Entonces yo tenía la intención de montar esto, pero en el ínterin me salió una propuesta para contribuir a firma, Ability Pharmaceuticals, que es una compañía desarrollando un proyecto de cáncer muy interesante. Entonces me ofrecieron ser CEO de esta compañía, ayudarles a financiarla, a reestructurar los proyectos y a orientarlos, y estuve con ellos un año. Y después, ya durante la pandemia, decidí lanzar Afirma. Claro, veo que tú has estado trabajando en desarrollo de productos, después vas en un servicio, vamos a otro producto. ¿Qué es lo que marca la diferencia en cuanto a qué es lo que puedo yo aportar versus qué es lo que me apetece más, ¿no? Porque entiendo que el día a día de la venta de un servicio será muy, muy diferente, ¿no? A vender productos. Bueno, básicamente yo he estado casi siempre en productos. O sea, servicios, si te refieres a lo que es desarrollar productos para otros y tal, pero siempre al final el tema ya no era... Nosotros básicamente adquiríamos licencia del proyecto y luego lo desarrollábamos para licenciar a otros. O sea, no era tan servicio como producto en sí. Sí, no lo sé. También yo creo que tiene que ir un poco en consonancia lo que puedes aportar con lo que te apetece hacer, ¿no? Porque es un poco una cosa que también les comento a mis hijas, que te tiene que gustar lo que haces y te tienes que integrar, también tienes que disfrutar con lo que estás haciendo, porque al final esto es lo que marca más la ilusión, ¿no? Entonces, en cada momento tienes que intentar, y en la medida de lo posible, no siempre puedes, a veces pues tienes que acabar de hacer una cosa porque tienes un compromiso, tienes que mantener una compañía, lo que sea, ¿no? Pero hay que intentar que te guste lo que haces tanto como puedas. Oye, con el tiempo, ¿eso ha ido cambiando, evolucionando en tu caso? Pues la verdad es que hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. A mí me sigue gustando llevar tecnología innovadora para adelante e intentar que beneficie a los pacientes. Esto es algo que desde que empecé en la fundación me motiva y la verdad es que sigue siendo lo mismo. Otra cosa que he hecho durante todos estos años y sigo haciendo es mucha formación con emprendedores académicos. Durante 3 años estuve llevando la dirección académica del Caixa Research de la Caixa. Ahora no, pero sigo colaborando con ellos como mentora y como formadora, etcétera. Y la verdad es que para mí ha sido una vocación un poco de largo plazo, ¿no? Desde que entré en la fundación, que casi descubría un mundo, hasta hoy, pues sigue siendo mi gran interés llevar innovación al mercado para beneficio de los pacientes. ¿Y qué diferencia hay entre trabajar en el proyecto de uno o estar ayudando en el proyecto que al final llevan otros, ¿no? O sea, realmente tú has estado en los dos y sigues estando, ¿no? Sí, entiendo que en el día a día o sea, las preocupaciones de una persona que trabaja o que está en el consejo de administración de una empresa no es el mismo del CEO que está allí diariamente en el barro, ¿no? Remangándose. Sí. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿O dónde te gusta aportar una cosa u otra? Hombre, a mí siempre me ha gustado estar en los proyectos. O sea, yo a lo largo de mi carrera he tenido oferta de ser consultora
Cuando salí de IS tuve una oferta de una consultora muy importante y dije que no, porque quería estar en las empresas, o incluso en algunos fondos de inversión me han hecho propuestas. A mí me gusta el proyecto. Es verdad que, bueno, yo creo que la diferencia pues, de trabajar en Almirall a trabajar depende de cómo te lo tomes, porque yo siempre me he tomado todo lo que he hecho con mucho interés, incluso a veces con un exceso de angustia. Para mí siempre se acaba el mundo con el proyecto que estoy haciendo. También dices, bueno, oye, que no pasa nada, que hay cosas que salen y que no. Y en nuestra profesión de I+D, pues hay que tener muy claro que no todo sale. Pero yo siempre me lo he tomado todo muy a pecho. Pero bueno, claro, en una startup, un poco cuando trabajamos en Desferium lo decíamos, la startup es un avión que vuela muy bajo y que ves el terreno muy cerca, que sabes que a la mínima pues las cosas pueden torcerse, ¿no? No es lo mismo que trabajar en una compañía muy grande que tiene más aguante y más soporte a todos los niveles. Pero por otro lado, la startup te permite pues trabajar en CMC, en la biología, en cómo vamos a orientar la venta del proyecto, en cómo lo estamos financiando, trabajar con los regulatorios, con los clínicos. Entonces te da una visión que a mí personalmente pues me gusta muchísimo porque no te especializas tanto, tienes un poco que estar atenta a todos los frentes. A mí eso me parece muy creativo y me gusta mucho. El precio es un poco el estrés que conlleva, ¿no? Pero es más divertido, ¿no? Mucho más divertido. Claro, como tú dices, no todo sale, ¿no? Y hay veces que eso de que salga o no salga, a veces viene muy vinculado al tema financiero, ¿no? Económico. De hecho, lo comentaba antes, ¿no? Que el propio mundo del venture capital fue cambiando, ¿no? Durante años, ¿no? ¿Dónde ves tú más cambios en ese aspecto? Bueno, se ha profesionalizado extraordinariamente el mundo del venture capital en España. Es decir, yo creo que con la llegada de Isios, que fue el primer gran fondo, ha cambiado muchísimo el paisaje. Al principio teníamos muy poquitos fondos, muy vinculados a la administración, y que, claro, intentaban ayudar más que otra cosa, era ayudar al emprendedor. Los fondos más profesionales hoy en día pues realmente son instrumentos de inversión que van muy enfocados a la rentabilidad de esta inversión. En este sentido, pues a lo mejor antes se financiaban proyectos más para ayudar al emprendedor que para otra cosa, y ahora el rigor de análisis, de evaluación y la exigencia de los fondos, de los VCs profesionales, que en España pues hay 5 o 6 VCs muy serios y muy buenos, es mayor la exigencia y lo que hay que presentar a un fondo de estos para convencerles de que el proyecto es interesante es más importante. Y hablando un poco de rondas de inversión, ahora mismo estáis cerrando la ronda de inversión con Capital Cell. Cuéntanos un poco qué es lo que hace elegir una forma de inversión u otra en el momento en el que estás firma. Bueno, básicamente yo creo que, como te decía, el nivel de exigencia de los VCs profesionales es muy alto. Afirma es una compañía que es íntegramente privada, con lo cual nuestro periodo de desarrollo de la tecnología quizá ha sido más largo en un proyecto que lo que puede ser un proyecto que es spin-off. Aquí empezamos con un target y hemos estado mucho tiempo haciendo pues, la química médica básica, y entonces la posibilidad de Capital Cell lo que nos permite ahora mismo es trabajar con Business Angels para llegar a un punto donde sabemos que sí que podemos tener acceso a VCs que estén interesados. Entonces, esta es una ronda que hemos estado desarrollando en los últimos 3 meses, se abrió en junio de 23 y acabará ahora a final de octubre, con la idea de consolidar los activos que tenemos y sabemos pues, que en cuestión de un año, si todos los resultados nos acompañan, pues ya estaremos hablando con VCs de las etapas siguientes. Entonces, para nosotros, el instrumento Capital Cell, yo creo que lo que ha permitido también es otra vez una mayor creatividad, porque si tú tienes 5 fondos que todos tienen un tipo de requerimiento muy similar y muy exigente, yo cuando trabajo
en formación de emprendedores, a veces me dicen, ¿qué necesito para el VC y tal? Bueno, pues el VC tiene unas características muy concretas de lo que busca en un producto. Pero que tu empresa no sea una empresa de VC no significa que no sea una empresa viable. Significa que el modelo de negocio pues no es de los multiplicadores que piden ellos, pero puede ser un modelo de negocio viable, rentable y además necesario para el paciente. Con lo cual yo creo que la diversificación de Capital Cell y de estas plataformas en general también permite que haya mayor tipología de proyectos tecnológicos que se estén financiando a través de estas plataformas, ¿no? Muy bien. Lo que te decía, o diferentes o más early. Vale. A ver, esto me parece especialmente interesante para la gente más joven, ¿no? Porque cuando empiezas a entender, o sea, yo hace un tiempo no sabía, sé poco aún, ¿no? Pero no sabía absolutamente nada de que era un venture capital, que eran los business angels, ¿no? Cuando entras desde un background más científico, ¿no? Más naif, por supuesto, claro, empiezas a ver todos los concursos, ¿no? Que hay muchísimos, ¿no? Hay muchas mentorizaciones, muchos programas de emprendimiento. La sensación que veo un poco desde fuera es que para ayudar al emprendedor tienes que empujarlo un poco, ¿no? Y tienes que empujarlo realmente, cambiarle el chip para que entienda que hay una parte de inversión que probablemente sea el cuello de botella. Evidentemente depende del modelo de negocio, pero en la mayoría de las biotechs al final acabas encontrándote con eso, ¿no? Y claro, ¿hasta qué punto ves tú, dado tu background también como formadora, ¿no? Como mentora, de esos proyectos que podrían realizarse, pero que a lo mejor no son para nada escalables, ¿no? O que realmente no tienen esa retribución económica, que sea a largo plazo, ¿no? Pero que podrían funcionar muy bien, simplemente, bueno, a lo mejor es menos atractivo a la hora de encontrar un inversor, pero que podrían funcionar muy bien. ¿Hasta qué punto le llega esa idea a un emprendedor y se lanza, ¿no? Porque claro, siempre estamos con la parte económica, la parte de proyección, ¿no? Y cuando estás empezando a trabajar en ese mundo del emprendimiento con compañeros que todos están queriendo comerse el mundo, claro, a ti te apetece comerte el mundo también, ¿no? Y parte de ese comerte el mundo es la parte económica. No sé si me explico. Sí, te entiendo bien. A ver, yo diría que vamos a buscar un símil en otro sector para no entrar en problemas con ninguna empresa. Si tú buscas un VC, tu proyecto tiene que ser, por ejemplo, hablemos de coches, ¿no? Si tú buscas un VC, tu proyecto tiene que ser rompedor como Tesla. ¿Vale? Eso no significa que tú no puedas montar un taller de coches mañana y que te funcione perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de lo mismo, de coches. Estamos hablando de lo mismo, de montar un proyecto. Pero lo que es para el VC tiene que ser una tecnología absolutamente rompedora. ¿Por qué? Porque ellos tienen que devolver unos multiplicadores y tienen que tener, y saben que algunos de estos proyectos van a salir o no, por tanto cada proyecto pues tiene que asegurarles un multiplicador enorme. Entonces eso es un proyecto de VC. Ahora hay gente que me dice, oye, yo estoy montando pues, no sé, una app para ayudar a estos pacientes a gestionar mejor X problema de salud que tienen, que pues a lo mejor esa app, depende, o sea, te estoy poniendo un ejemplo abstracto. Pues a veces dices, hombre, no sé si esto va a garantizar el multiplicador y tal, pero estás resolviendo una necesidad de mercado y estás ayudando a un paciente a hacer algo y a lo mejor está interesado ese paciente por este servicio con X precio, o el paciente, o la aseguradora, o el médico, etcétera. Entonces, desde luego hay que entender que el VC busca estos multiplicadores porque es su modelo, pero que hay veces que el negocio puede ser viable, razonable, necesario y puede producir pues una empresa súper saneada sin necesidad de ir a un VC. ¿Vale? Lo que sí que creo que es muy importante para los emprendedores que empiezan es que tienen que entender que hay una diferencia muy grande entre hacer el proyecto y poseer el proyecto. Es decir, hay veces que la gente me dice, oye, pero la valoración que me dan y tal. Mira, la valoración no importa. O sea, tu profesión es que los proyectos funcionen y el inversor que te interesa es el que te garantice que eso se puede financiar. Tú como emprendedor, pues evidentemente eres un profesional que tienes que estar financiado correctamente, no tienes que ser un becario forever, ni mucho menos.
pero que al final tener la mayoría de la empresa o no tenerla, mira, para que las cosas pasen hace falta que te ayude mucha gente, que te financie mucha gente y que delegues muchas cosas en gente de tu equipo que va a saber más que tú. Con lo cual, yo creo que hay que desprenderse de propiedad para garantizar que las cosas que quieres hacer, los proyectos que quieres desarrollar, lleguen a buen término y lleguen a beneficiar a la sociedad. Muy bien. Y eso ha cambiado. No, refraseo. Tú llevas ya mucho tiempo mentorizando. ¿Ha cambiado el perfil del emprendedor? Yo creo que el emprendedor también ha madurado. Igual que ha madurado el VC, yo veo ahora los proyectos que me llegan mucho más trabajados, mucho más analizados. La gente sabe. Antes, por ejemplo, pues te llegaba gente, oye, con este fármaco vamos a curar tal indicación. Entonces decías, hombre, a ver, ahora la gente sabe, bueno, pues vamos a ayudar al paciente de esta indicación que le ha fallado la primera línea de medicación, que tiene estas características, vamos a mejorar. Creo que la gente ha profundizado muchísimo más en entender la posición competitiva de los productos en la industria y entender cómo se tienen que orientar. Esto es un trabajo, por ejemplo, que nosotros en Janus veíamos imprescindible porque no lo encontrábamos, y creo que el emprendedor ahora está más versado en todos estos temas de dónde está su situación en el mercado y cómo tiene que ir. Y creo que en parte es también porque ha madurado mucho el entorno de oficinas de transferencia de tecnología, la experiencia que tienen, el tipo de personal que tienen, que también pues tiene muchos años de experiencia, de hablar con industria, de saber lo que tienen que hacer. Yo creo que estamos ganando madurez en el sector en todos los ámbitos. En ese aspecto, Maribel, antes tú misma has comentado que hay veces que por falta de maduración de la propia tecnología, pero que muchas veces no es esto, que a veces es el equipo, ¿no? Que no hay un equipo que desde el principio funcione, o realmente hay una dificultad adicional que al final es lo más importante, ¿no? Sí, claro, desde luego. Un proyecto para que funcione necesita gente que se dedique full time. Esto hace años que ya creo que lo hemos incorporado todos, ¿no? Al principio teníamos investigadores que nos decían, bueno, pero yo tengo mi sitio en la academia y aquí pues ayudaré. Difícilmente. Esto creo que tenemos todos que integrar, que el proyecto que funciona tiene equipo full time. Y además de equipo full time, puede ser que el emprendedor sea alguien joven y con poca experiencia, pero cuanto antes se rodee de gente con experiencia, mejor. Porque para bien o para mal en nuestra industria es todo difícil. Un ensayo clínico es difícil, un desarrollo de CMC es difícil, la parte regulatoria es difícil. Entonces, el emprendedor es el líder de la tecnología, pero hay mucho conocimiento que si tú tienes que aprender a presentar una IND a las agencias regulatorias, pues es inviable, ¿no? También, igual que esto, pues han madurado las empresas que te proveen servicios de CMC, servicios de regulatoria, servicios de desarrollo clínico, los encuentras de gestión de patentes, los encuentras en el ecosistema muy bien integrados y entienden muy bien las necesidades. Entonces, sea fijo o como part-time, es fundamental para el emprendedor rodearse cuanto antes de estos perfiles. Uh-huh. ¿Y te digo más. Yo muchas veces a los emprendedores jóvenes les recomiendo que empiecen en otra empresa, que aprendan también ellos con otros equipos cuál es la vivencia y la experiencia del desarrollo de fármacos. Porque empezar solo y sin mucha experiencia es muy duro. Como fue tu caso, ¿no? Claro, tú has estado trabajando en equipos de muy diferentes tamaños, ¿no? Pero ¿se puede trasladar lo que tú aprendas en un equipo más grande a nivel de liderazgo, ¿no? Que es algo que te encanta, ¿no? A una empresa de 2 personas, de 3 personas, ¿no? Cuando inicias. O sea, ¿qué se puede trasladar y qué no se puede trasladar de una estructura un poco más grande o quizá un poco más consolidada a algo que nace desde cero? A ver, yo creo que hay mucho que se puede trasladar. Pues evidentemente no tienes la misma formalización de procesos en una empresa pequeña. Nosotros ahora en Afirma somos 2 personas fijas y una part-time y tenemos un buen consejo también.
Pero, por ejemplo, pues nosotros tenemos el consejo formalizado cada 3 meses y reportamos al consejo como si fuéramos una multinacional. Tenemos ya pues planes de desarrollo y un organigrama pensado para el crecimiento de la empresa. Ahora mismo vamos a incorporar una persona en enero ya que venga de empresa grande con experiencia en gestión y sobre todo yo creo la visión. La visión. Es decir, Afirma ahora mismo es una empresa de 2 personas, como te decía, pero creo que hemos de tener la visión de hacerla una compañía grande y solvente. Luego veremos lo que conseguimos por el camino. Pero creo que es importante, pues a nivel de transparencia con el equipo, de comunicación, de definición de objetivos, que siempre ya estés pensando en una organización grande y que ya la prepares para ese crecimiento. Cuanto antes lo hagas, mejor. Yo tuve la suerte, cuando empezamos Janus, pues de hacerlo con Luis, que venía a ser CEO de una startup, y con Ramón, que venía a ser director estratégico de proyectos de Almirall. Habíamos trabajado ya con Ramón allí. Yo conocía muy bien el entorno de Tech Transfer y cómo funcionaban las universidades, etcétera. Entonces, fuimos un equipo que nos complementamos muy bien y que siempre tuvimos esta idea de crecer y de implantar un sistema de empresa profesional, ¿no? Vale. Y creo que esto es fundamental. Creo que esto es fundamental desde el primer día. Vale. Oye, pensar en el crecimiento. Y al revés, o sea, a nivel de gestión o de generación de equipo de gestión del talento, ¿qué tienes que hacer diferente en una startup? Bueno, yo creo que de hecho no debería ser diferente. Eso sí que yo creo que las empresas grandes deberían quizá considerar. Y es que yo soy muy partidaria de dejar a la gente que tenga su autonomía, de darles objetivos y delegarles. No quiere decir que desaparezcas de su tarea, pero sí decirles, oye, lleva para adelante esta prueba de concepto, lleva para adelante este desarrollo preclínico, y dejarles que tengan su espacio de que se puedan desarrollar, ¿no? Y ahí sí que creo que las pequeñas lo hacemos mucho mejor que las mayores, bueno, también pensando en este espacio de crecimiento, pero creo que esto es algo muy necesario y que muchas veces las empresas grandes pues tienen todo tan normatizado, supongo que es fruto necesario de una organización grande, pero a veces puede ser excesivamente rígido. Entonces hay que combinar tener expertise, tener crecimiento, tener dimensión, con el dejar a la gente espacio para que se mueva, para que asuma sus competencias y para que las pueda desarrollar. Y la verdad es que yo he tenido muchísima suerte cuando he tenido gente a quien le he delegado cosas y le he dejado autonomía, etcétera, pues normalmente la respuesta es extraordinaria, porque el que le dejan hacer un poco, le dan libertad para hacer lo que quiere, pues de golpe te das cuenta de que la gente tiene un grado de compromiso y de implicación y de ganas que es extraordinario, ¿no? Estoy muy agradecida a los equipos que han trabajado siempre conmigo porque la verdad es que la gente da 120%. Muy bien. Pues Maribel, vamos a ir terminando, pero me gustaría preguntarte si te encontraras un día con alguien recién licenciado, ¿no? Graduado, ¿no? Que viene de química, que se llama Maribel, por ejemplo, y te dice que quiere ser feo de mayor, ¿qué consejo le darías? Pues le diría que sin miedo, que adelante, que no se preocupe tanto por el everyday, ¿no? Que no te agobies por las pequeñas cosas, que esto va para adelante y que salimos. ¿Sabes? Esas pequeñas preocupaciones de cada día y esto, para adelante, que esto salimos. Cuando veo gente joven ahora, me gusta todavía ir a hacer orientación al colegio donde estudié. A la gente de segundo de bachillerato les digo, no os equivocáis con las carreras de ciencias, vais a acertar seguro, hay trabajo y sois necesarios. O sea que animarse y a buscar objetivos grandes. Muy bien, pues Maribel, ha sido un gustazo hablar contigo, espero que nos veamos pronto y mil gracias por participar en el podcast. Muchísimas gracias, Manolo, igualmente un placer, muchísimas gracias.
Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.